Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Diamantes. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Miriam? Muy bien. Hoy, esta semana traemos un episodio bastante cargadito. Avisamos, el que avisa no es traidor. Total. Vamos a hablar de temas bastante serios, bastante preocupantes, que no tenemos la solución para ello y nadie tiene la solución para ello, pero bueno. Pero es importante hablarlos. Sí, es importante exacto. visibilizarlos. Y sobre todo, que ya a nosotras nos pilla que no es ni de nuestra generación, que es la de por de abajo. Entonces, Sí, ¿qué pasa? por poco, pero sí. Que tenemos que estar todo el día de esto porque siento que es algo que es muy complicado de entender si no eres parte de esta generación, de las nuevas que vienen ahora, y hay que informarse. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, exacto. Es de la serie de adolescencia, que fue un boom, salió en marzo del 25 Ujú. Total. de este año, y ha revolucionado a todo el mundo, creo que es la serie del año, y yo creo que es entendible porque, bueno, la serie va Sí. de un chico de 13 años que asesinó a su compañera de colegio, y como que va de toda esta investigación del por qué ocurre eso y por qué un niño de 13 años asesina brutalmente a una chica de su edad. Y es un drama psicológico británico dirigido por Philip Baratini y escrito por Jack Thorne y Stephen Graham, que Stephen Graham también es parte del elenco, es el padre del niño. del padre. Exactamente. Y el niño está protagonizado, el actor es Owen Cooper, que ha revolucionado, o sea, es su primer papel Sí, muy profesional, fuerte eso, que es muy fuerte este dato, y ha revolucionado pues eso, pues un poco los actores que hay actualmente y sobre todo los BAFTAs, porque se lleva un montón, y que sea su primer papel, por así decirlo, como debut, es muy heavy, la verdad. Sí, bueno, a ver, antes de empezar un poco a ver de qué va la serie y tipo, pues eso, cómo van a desarrollar los distintos temas, creo que es importante recalcar que la serie como tal no está basada en un hecho concreto, es decir, no se basa en un caso tal cual como el que vamos a desglosar aquí, sino que se basa en una serie pues de episodios, digamos, violentos entre adolescentes en Reino Unido, que a lo largo del año anterior al que antes de que se estrenara la serie, pues hubieron varios casos de eso, apuñalamientos y violencia, generalmente pues de pandillas de adolescentes y todo. Pero el caso como tal de, digamos, el porqué, que yo creo que vamos a dejarlo para el episodio segundo y ahí lo tratamos mejor, Total. porque en ese se ve súper claro. El caso concreto por el que él, digamos, hace lo que hace, el niño apuñala a su compañera de clase, no es exactamente como, o sea, no está basado en algo completamente, digamos, real, lo cual es importante recalcar porque igual tú ves la serie y yo cuando la vi, que la vi de una sentada, además, los 4 Total. episodios seguidos, Yo igual. te levantas y te quedas con esa sensación de, jo, qué mal rollo, pero esto habrá pasado de verdad, esto será real, y en parte tiene cosas de realidad, evidentemente, pero no es que haya pasado 100%, es simplemente como que ellos, los creadores de la serie, juegan con esas ideas y dicen, oye, y basándonos en esto, a lo mejor podría llegar a una cosa más radical, como la que pretendemos, pues eso, retratar. Claro, que la idea base, la idea base no es el asesinato de ella, es sino las causas y un poco el contexto en el que esta nueva generación de jóvenes está sumida y en todo el tema que tiene que ver con la masculinidad y bueno, ahora hablaremos de ello. Y sobre todo denunciar este tipo de conductas. Pero esto también lo digo porque, indagando un poco, he visto que al principio cuando se estrenó la serie, mucha gente por redes sociales decía que el niño realmente tendría que ser negro porque supuestamente estaría basándose en casos de niños que apuñalaron y que eran negros, vamos. Y bueno, o sea, simplemente decir que eso es totalmente mentira y que simplemente sirve pues un poco para alimentar esos discursos de odio y de ultraderecha que un poco la serie pues pretende exponer, digamos. Sí, y denunciar. Exacto, o sea, el hecho de que sea, o sea, no, es eso, no pretende ser completamente real a algo que haya pasado ni nada, es simplemente expone un caso, ¿vale? Importante tener eso en cuenta. Bueno, y estamos hablando un poco crítico, lo sé, pero ahora es que hasta que no empecemos a explicar los conceptos tampoco queremos hablar de más.
Y antes de empezar todo eso, quiero explicar una cosa que para mí, bueno, como estudiante de audiovisual es bastante importante, que es que la serie está grabada en plano secuencia. ¿Qué es eso? Entera. Es que básicamente cada episodio está grabado en una sola toma. No hay ningún tipo de corte, no hay ningún tipo de parón. Empiezan a grabar y cuando paran de grabar es cuando se ha terminado el episodio. Y es una heroicidad técnica espectacular, porque es que son 60, 50 minutos sin parar. Y yo creo que ya no solo como el decir he conseguido esto es una cosa súper complicada, le da parte a la narrativa como un poder, porque al final te da cuando te das cuenta como una sensación de agobio, de que no hay forma de parar, como que empieza la bola de nieve y no para nunca. Y yo de creo que perdón, y de que no te puedes, o sea, y de que no puedes dejar de verlo. Justo, de hecho tengo una frase del director que dijo que lo que quería era influir inconscientemente en el espectador para evitar que apartara su mirada, porque al final va de eso. Como la cámara no para de moverse, no para de seguir al personaje, no hay como ni un momento que dices, bueno, corta, venga, cojo no sé qué, o venga, miro el móvil rápido a la hora o lo que sea, y ya te desconectas, ¿no? Pues eso es lo que evita. Y lo que digo de que al no haber parón, no hay respiro, y como que te pones un poco en la piel de los protagonistas que de repente se encuentran en una situación que es que no hay forma de pararlo, y esto es súper loco, y como que no te da tiempo de pararte a pensar lo que está pasando porque es una cosa detrás de otra. Y yo creo que es una forma de ponerte en la piel de ellos. Sí, aquí los editores, o sea, Madre mía. no pudieron hacer mucho, no tuvieron mucho trabajo. Y... no me he fijado si salían su nombre en los créditos. Y luego comentar, porque luego cuando vayamos episodio a episodio, que son solo 4, pues ya voy comentando como cosas específicas de cada uno, pero tener en cuenta que para cada episodio se tuvieron 3 semanas. 2 como para ensayar lo que es la coreografía, porque al final eso se tiene que ensayar todo de tú entras por aquí, pasa la cámara por aquí, yo le paso la cámara a otro, porque claro, imagínate, una misma persona no puede estar la hora entera del episodio cogiendo la cámara, sino que cada vez que se va moviendo se van pasando la cámara. Total. O tal vez la enganchan a una grúa, o hay en un episodio que incluso lo enganchan a un dron. De hecho, hay vídeos, que es muy fuerte. A ver si lo meto en edición. Hay vídeos de cuando, creo que es en el episodio 2. En el 2, sí. Que es el vídeo en el que cogen la cámara, la ponen en el dron y se ve como la vista desde fuera del rodaje de cómo sigue la cámara al personaje. Justo. Es increíble. Y al final pensar que no están parando de grabar. Yo con la cámara grabando la engancho al dron, que vuele y que sea lo que Dios quiera cuando llegue allí que lo coja otro. Pues ese tipo de cosas. Entonces, de esas 3 semanas, 2 eran para ensayar ese tipo de coreografía y la tercera ya era la semana entera grabando, y si en esos 5 días de grabación pues no se consiguió, pues no se consiguió el episodio. Entonces, pues, para que tengáis en cuenta lo complicado que era la serie, no solo por el tema emocional, el tema de actuar, sino el tema también técnico, y que a mí me parece una pasada. Sí, lo es. Y eso, y obviamente, bueno, antes de eso hay meses y meses de preparación donde sin los actores, tipo el equipo como tal, ensaya cada episodio hasta tener como clavado lo que quieren que hagan los actores, que eso, como estas 3 semanas finales, es como ya el final de todo ese trabajo. Pero bueno, ya podemos pasar tranquilamente a cada episodio. No, y ya antes de los episodios, pues queríamos decir que ya he mencionado un poco, en los BAFTAs se llevó un montón, pero en los Emmys ganó mejor miniserie, mejor actor en serie limitada Stephen Graham, que bueno, Stephen Graham es un actorazo, literal, lo hace súper bien. Mejor actor de reparto, Owen Cooper, que ya también lo hemos dicho, y también estaba nominado El Inspector en la misma categoría, y también mejor actriz de reparto para Erin Doherty, que es la psicóloga. Sí, es la psicóloga, que esa escena ahora hablaremos de ella. Y también nominada la madre de Owen Cooper, de Jamie, de Owen Cooper, y mejor director y mejor guion. O sea, que ganar, o sea, arrasó en los Emmy, literalmente. Arrasó. Fue un bombazo, y yo creo que ya tocaba hacer episodio sobre eso. Así que nada. Y pasamos ya directamente al primer episodio. Bueno, el primer episodio nos sitúa en lo que va a ser, por así decirlo, todo el desarrollo de la serie y de cómo... O sea, nos pone un poco en el contexto del pueblo en el que viven, la familia. Empezamos con Luke Bascombe y la detective, que también se llama Misha Frank, en las que empiezan a las 6 o 7 de la mañana un arresto
a Jamie. Van a su casa y hacen una redada policial que la verdad es lo que yo creo que te mantiene, porque entran literalmente... no sé Tiran cómo la se- puerta abajo. Tiran la puerta, eso Sí. es. Tiran la puerta y le dicen arresto, ¿no? En plan, tenemos una orden de arresto. Además de que, Sí, sí. de que si no sabes, yo por ejemplo que la empecé a ver sin saber muy bien de qué iba, te quedas como intrigado de qué está pasando, a por quién van, luego ves que es a por el niño y te quedas flipando. La misma sensación de shock que tienen Stephen Graham y la familia en general cuando les tiran la puerta la tienes tú. Totalmente. ¿Sabes, no? Y bueno, en fin, le tiran la puerta y le dicen tenemos orden de arresto por un asesinato que sucedió la noche anterior, creo. Y nada, llevan en el trayecto a Jamie a la estación de policía. En la estación de policía, yo creo que es la escena más claustrofóbica que me ha producido en la vida, porque sigue la cámara, como ya hemos dicho, el plano secuencia, sigue todo el rato a Jamie o a los detectives y como que va cogiendo justo los pasillos de la estación de policía y como que sientes como que estás como en un laberinto, ¿no? En fin, obviamente Jamie se declara inocente al principio porque y la verdad que aquí lo hace súper bien porque no piensas que es culpable. Pero O sea, ahí yo creo que también hay una cosa y es que Sí. yo creo que él realmente piensa que no es culpable. No, de hecho, eso luego Por lo eso, hablaremos tranquilamente. pero ya lo veremos Claro. en el tercer episodio el por qué, ¿no? yo creo que se autoconvence de que es inocente. Mm. En plan, él en su cabeza dice, no, yo no he hecho nada malo, ¿sabes? Y por eso lo hace tan bien y por eso cuando le mira el padre le dice, ¿qué pasa, Jamie? Porque el padre Claro. tampoco se lo podía creer que Claro. llegara hasta ese extremo, ¿no? Pero tú imagínate que de la nada entran en tu casa y decir, no, tu hijo ha asesinado a su compañera de clase. Y tú Sí. dices, perdón. Entonces, claro, los padres es que les pilló totalmente de sorpresa. Y la Total. escena esa que tú dices que el padre, cuando se quedan solos un momento, En la ellos dos, celda. le dice, ahora dime la verdad de si has hecho algo o no para saber cómo seguir adelante. Que da igual lo que haya pasado, pero dímelo para yo saberlo. Y le dice, no, yo no he hecho nada. Total. Y el padre como muy tranquilo de, vale, entonces para adelante. Encima me gusta porque hay unos detalles aquí que cuando están en la estación de policía todavía le tratan como si fuera un niño. O sea, le dicen, ¿qué quieres de desayunar? Era como temprano por la mañana y le dicen que quieres unos cereales, le traen creo que un zumo o tal. Que piensas, joder, ni de coña, ¿sabes, no? Ya. Pero bueno. Hombre, a ver, claro, al final Sí. es lo típico de hasta que se le declare culpable, Claro. todo el mundo es Presunción inocente. de inocencia. Claro. Eso es. Y bueno, pues nada, ya llega el momento del interrogatorio y aquí empezamos a desvelar un poco por qué o cuál es la trama verdadera de por qué ha sucedido esto y tal. Primero le sacan como por así decirlo, como Los vídeos de los vídeos, seguridad. eso es, los vídeos de, No, creo que era el lo parking. primero eran los pantallazos del Instagram. Sí, es verdad. Eso es lo Sí, va primero. como escalando poco a Sí. poco. Es verdad. Porque básicamente lo que le dice su abogado es como, tú no digas nada. Total. Como a todo no recuerdas o no sabes. Y entonces, claro, se vuelve como un poco incómodo al principio porque le hace preguntas y él a todo, no lo sé, hasta que empiezan a sacar pues cosas. Claro. Entonces, claro, cuando empiezan a sacar lo de Instagram, que son comentarios sexualmente explícitos, un poco subidos de tono, Sí, para un niño de llegando 13 años. llegando a ser vulgares para un niño de 13 años, que de hecho yo creo que ese es el momento más incómodo del mundo porque estaba el padre al lado y es como, explícale tú ahora a tu padre por qué has comentado esto bajo un post de Instagram que es literalmente casi rozando el porno, ¿sabes, no? Pero bueno, y entonces luego le empiezan a tirar un poco de la lengua de cuál es su grupo de amigos. En plan, ¿a quién conoces? ¿Quién dirías que son tu grupo de amigos? ¿Conocías a esta chica? Y aquí es cuando le sacan la figura de Katie, que es la chica que ha sido asesinada. Y le empiezan a preguntar, ¿erais cercanos? ¿Manteníais una amistad? ¿Podrías decir que era tu amiga? Tal. Y él como que al principio dicen, no, ¿sabes? ¿No? Era como de la clase, pero que no. Y entonces ya, pues, básicamente, como que... Es que... Como que él como que niega todo el rato, ¿no? Claro. Que no... En plan, que no ha hecho nada. Y el punto clave es cuando le sacan La prueba. las cámaras de seguridad del parking. Cuando se le ve a él, claramente, o sea, claramente en el momento exacto, en la hora exacta y pues obviamente, con la o chica sea, y con la aparejándola. chica, claro, Y pegándole una paliza. efectivamente.
Que el padre, a mí me dio una cosa, madre mía. Creo que esa es la mejor actuación bueno, una de las mejores de la serie de Stephen Graham, cuando se pone en plan a sollozar, que es como que él como que le intenta decir papá, ¿sabes? Sí, ¿no? Plan, sí, está él como ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Claro. Como que se aparta de él cuando le va buah. Pero es que realmente hasta ese punto Actores. yo, por ejemplo, dudaba. O sea, no sabía de si lo había hecho o no, porque estaba tan convencido que tú realmente piensas, ¿cómo puede una persona... Un niño de 13 años. ¿Cómo puede un Exacto. niño llegar a... O sea, llevar una mentira tan lejos? Además, es muy fuerte. Total. El casting de Owen Cooper me dio una cara al niño bueno. Es que Ay, increíble. total. Y Real, claro, sí, sí. tú dices, ¿cómo esta cosita, que parece un osito de peluche, va a asesinar a alguien? ¿Sabes lo que Sí, te digo? sí, sí. Y de repente, además, en el episodio trae un momento que pone una sonrisa súper siniestra que digo, vale, aquí sí veo que puedes haber sido Bueno, tú. bueno, es que el episodio 3 Muy es heavy, pero ya muy iremos. heavy, pero bueno. Y eso, y al final pues es la conclusión de que se dan cuenta de que lo ha hecho, o sea, ya partimos de la base de que en el primer episodio ya sabemos que perfectamente que lo ha hecho y nos quedamos con la imagen de que su padre como que rehúsa un poco de él y tiene un poco, no de vergüenza, pero de culpabilidad. Empieza a ver la culpabilidad de por qué, o sea, qué he hecho yo como padre para que mi hijo haya cometido esta atrocidad, obviamente. Sí. Y ya, pues, en fin, un episodio pues redondo, a mi parecer. Y para poner en contexto lo que va a suceder en los siguientes, vaya. Justo. Aquí Pues en la parte técnica, lo único que, o sea, se consideraba que iba a ser de los episodios más complicados, porque al final, como toda la parte de la casa, que si la escalera estrecha con todas las cámaras, no sé qué, el viaje en el coche y luego la parte de la comisaría la construyeron en un set entera para que encajase la coreografía que tenían que hacer. Y aún así se grabó este episodio, tipo la toma que hemos visto todos, en el primer día de rodaje a la segundo intento. O sea que fue un milagro. Luego ya en lo demás no se consiguió nada parecido, vaya. Todos se consiguieron el último día, pero este fue el único que el primer día, al segundo intento, se sacó. Y me parece una locura. Eso la verdad. es Muy loco. una señal. Eso era una señal, o sea, Sí. de que tenían que continuar con ello. Totalmente. Sí, total. Bueno, pasamos al episodio 2. sí. Vale. En este episodio, básicamente, seguimos otra vez a los dos detectives principales que se dirigen al colegio de Jamie para un poco, en base a dos preguntas que todavía les quedaba por resolver, que era básicamente por qué lo hizo, o sea, el motivo del asesinato, y el arma, que era un cuchillo que no habían encontrado. Entonces, ellos con esas dos preguntas van al colegio y empiezan pues a intentar, digamos, pedir la colaboración de los niños en el instituto y a interrogar a los amigos de Jamie y de Katie. Primero interrogan a la amiga de Katie, que no Sí. me acuerdo, creo que se llamaba Jade, ¿puede Sí, ser? puede creo que ser. sí. Sí, ¿no? Que bueno, Sí, la sí. pobre... Sí, sí. La pobre me da mucha pena. Y luego al amigo de Jamie, que era Ryan. Y no a Tommy, que era el otro, pero a ese como que no lo tuvieron muy en cuenta porque supuestamente Ryan era como el número clave. 1, claro. Sí, era como su El chungo amigo. de los- Sí. Vale. Entonces, yo diría que aquí tenemos como el momento clave de la serie. Bueno, no clave, pero sí en donde empezamos a entender más eso, el por qué. Ujú. Y ese por qué viene de la mano del hijo Del hijo inspector. del inspector Adam, que básicamente él se da cuenta de que su padre no tiene ni idea de lo que está haciendo y que por eso no entiende el por qué. Entonces, básicamente le explica, o sea, se lo lleva a un aula vacía, no sé qué, y le explica, oye, mira, para de hacer el ridículo, yo te voy a contar lo que significa. ¿Tú has visto los posts de Instagram? Y ahí ya le empieza a explicar pues un poco toda la simbología y todos los conceptos. Claro, toda la jerga que se Claro. a este tipo de gente. Claro, ¿sabes? porque para él, o sea, para el inspector, Katie como que le comentaba en los posts de Instagram, pero se pensaba que era en plan amigo. Pero ahí ya Adam le explica el por qué no. Y aquí vamos a introducir Varios términos. sí, varios términos y varios conceptos bastante Actuales. siniestros. Actuales y siniestros. Pero Actuales y actuales, siniestros. yo
tengo que decir que antes de ver esta serie no tenía ni idea. Y a mí eso es algo que me preocupa un Yo, montón. como muy superficialmente. O sea, No lo llegaba. había escuchado, pero como que no sabía realmente el significado ni que fuese algo tan gordo, ¿sabes? Sí, a Y ver. me asusta un montón, me asusta muchísimo. Vaya. Vale, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de la manofera. Exacto. Eso Que es. bueno, realmente la manofera sí que es más conocida Sí. que el subtipo, digamos, del que trata la serie, que vendrían a ser, pues, bueno, primero, ¿qué es la manofera? Pues básicamente sería como ese espacio de foros en internet, ¿no? Tipo en redes sociales o en lo que sea, pues generalmente integrado por hombres y que, digamos, promueven ideas misóginas y en contra del feminismo y como más de eso, pues, machista, básicamente. Sí, sí, prácticamente. Y aquí introducimos el concepto de los incels, Sí, sí. que básicamente sería, bueno, incel o también se le llama celibato involuntario Sí. o célibes involuntarios, que serían hombres que culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexuales Increíble. porque ellos consideran que tienen el derecho a Justo. tener relaciones sexuales con mujeres. Claro, y ellos Por ser hombres. Claro, y ellos como que defienden la idea de que actualmente el feminismo ha dado el poder a la mujer de escoger con quién mantiene relaciones sexuales y en, por ejemplo, en los años 50, esto es lo que se supone que se habla en los foros incels, en los años 50 como que el canon de casarte joven y al final formar una familia joven hacía que las mujeres no tuvieran como más o menos mucha elección como para elegir marido o tal, o sea, estaba autoimpuesto de que se tenían que casar y casarse se iban a casar. Y entonces ahora como que dicen que el feminismo ha dado el poder a las mujeres de elegir un hombre u otro, que van a elegir obviamente el mejor, eso ya depende un poco de la mujer y tal, pero que al final pueden elegir si casarse o no, o si estar con una persona u otra, no con la imposición social de formar una familia y tal. Y eso hace que muchos hombres tengan carencia de relaciones sexuales. Y por eso como que culpan un poco a las ideas feministas Claro. de la revolución esta de, pues, yo qué sé, no... Tipo, no sé, no... Simplemente no casarse a los 19 años o a los 18, ¿sabes? Exacto. Y aquí en la serie donde lo vemos, básicamente es en los comentarios que Katie le hace en los posts a Jamie. Ujú. Uno de ellos, y puede ser que el más clave, es el de la píldora roja, pero creo que el icono como tal, o sea, el emoji que utiliza él como tal es como de una dinamita, me parece. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Y esto básicamente es como una analogía que hacen pues la comunidad esta de los incels, que se relaciona con el famoso dilema de la píldora roja o la píldora azul de Matrix. Sí. Que básicamente la roja pues vendría a ser la de, bueno, pues como la llamada a la acción de esta gente para decir, no, tú tienes que darte cuenta de que las mujeres, pues eso, eso, no sé, que tienes que darte cuenta de que Sí. el problema, digamos, está en ellas, que eso. Claro, que las ideas feministas como que han ido muy lejos. Eso, que y el- que claro. el problema es que no podemos hacer nada en contra de ellas, y entonces como no podemos hacer nada en contra de ellas, el género masculino como que debería de despertar Exacto. un poco de la idea en la que estamos sumidos actualmente, que es el feminismo moderno, vaya. Sí, que eso también vendría un poco a seguir con lo de la norma del la ley de 80-20, que vendría a decir que el 80% de las mujeres se siente atraída por el 20% de los hombres. Exacto. Y que un entonces- poco eso es como también un motivo por el que o sea, estos hombres se tienen que rebelar contra el feminismo y contra... Y no solo eso, sino como que crea una competición entre ellos para Claro. ser parte de ese porcentaje a la que las mujeres se sienten Claro, y como que hay que, atraídos. por eso, engañar a las mujeres y, digamos, Claro. imponerse sobre ellas porque no hay otra forma. Justo. Todo un miedo que te cagas, la verdad. ¿Entendemos esto? Yo, la verdad que no. Y Yo no mucho. O sea, yo siento que no tiene sentido, pero Es que esto es muy heavy. son o sea, las paranoias que se Es montan que esta es gente. muy- en la No, cabeza. total. Muy, muy fuerte. No, y yo vi que esto lo leí en un post de Instagram, no me acuerdo hace cuánto, pero a ver, fuentes dudosas, pero que en las caricaturas estas que hacían tipo del chat, que era como que era un hombre como rubio tal, luego pongo una imagen y luego la enseño, que eran tipo
que eran lo que los incels creían que era como el 20% de los hombres. Que tipo, el hombre musculoso... En plan ario. Sí. Sí, yo flipé. O sea... A ver, al final todas esas cosas están, ¿sabes? Están sí, interrelacionadas. No, claro que sí. Ya. Y, no sé... Ya, bueno, heavy, ¿no? Luego un poco siguiendo también con, digamos, toda la simbología y eso, sí. Hay otro momento ya que no tiene tanto que ver con la relación de Katie y Jamie, sino con en general de lo que significan los emojis y lo que escribes y lo que no. Y es que él básicamente, Adam le explica a su padre que hasta los colores de los corazones significan cosas. Increíble. Que eso yo es que no lo sabía. O sea, yo me estoy quedando anticuada porque no tenía ni idea. O sea, yo lo que tenía entendido de los corazones era como lo típico del azul es de, no me lo sé, pero es de mejores amigos, el rojo es de enamorado, como el no sé qué es de familia. Entonces, yo no lo utilizo así. Pero no, yo tampoco, pero como hubo una época como que sí se puso de moda que cada corazón de cada color era como para un tipo de relación. Sí. Pero punto. Sí, pero esto ya se nos escapa de las manos. A mí me flipó como lo dijo porque era todo como o sea, todo lo que escribes, todo lo que, digamos, dices, ¿no? Tiene una simbología detrás que dice mucho más de lo que parece. Que... Sí, total. Que es bastante fuerte. A mí me volvió loca. Sí. Bueno, y luego también en este episodio, ya al final, cuando, digamos, se enteran de el porqué un poco superficialmente, porque ya luego veremos más bien el porqué. La inspectora le dice a él que lo que le está dando rabia de toda la situación es que se esté centrando todo sobre Jamie y que no se esté, digamos, poniendo el foco en Katie, que es la víctima al final. Que también es irónico porque la serie al final gira básicamente en torno a él y a su familia y a sus padres y no tanto en torno a ella. Que, a ver, entiendo el punto de vista de que gire en torno a él, pero también veo lo que dice de, joder, es que al final siempre... Sí, al final siempre se habla... La víctima siempre es la olvidada. Eso es, al final siempre se habla del asesino o del agresor y nunca se habla de la víctima y de su contexto. La víctima termina siendo un número en una lista y el asesino pues de lo que se habla, o del crimen, pero súper despersonalizado. Total. Tienes razón. Pero al final la serie, en este caso, se centra en mostrar, aparte de todo el tema de la manosfera y eso, que yo creo que es lo principal que quiere explicar la serie, es cómo afecta el que el niño haya asesinado a su compañera, cómo afecta a la familia también. Que eso se ve sobre todo en el último episodio, que va de eso. Luego, la parte técnica del episodio 2 se consiguió de la semana de grabación en el último día, como en la toma 11, creo, o sea que ya casi a final de día, todo un poco apretado, porque creo que como tienen 12, 13 tomas en total, pues como una por la mañana, una por la tarde, o 2 y 2 o algo así. Y el logro técnico gordo aquí es lo del dron, porque al final del episodio, como que todo el episodio se desarrolla en el colegio, hasta el final, que es cuando se engancha, que yo recomiendo que veáis el vídeo. Enganchan la cámara al dron y el dron vuelan hasta el parking un parking que hay, no era el parking donde se asesinó a la chica, y se ven el padre de Jamie, los ramos, con todos los ramos de flores, como que deja el ramo de flores ahí, y empieza a sonar una canción como de un coro y se termina quedando solo la voz de una chica, que es la voz de la chica que sale en las fotos de Katie. Entonces, como todo ese círculo increíble, que es pelos de punta. Increíble. Sí, luego también está el famoso plano de cuando Ryan, que es el amigo de Jamie, se escapa para no hablar con la policía, que salta por la ventana y la cámara como que hace así y pasa por la pared, atraviesa la pared, que es también súper flipante, que yo la verdad que no sé cómo se hizo. Yo lo estoy investigando y yo creo que simplemente como que... cortaron. No se corta. Yo creo que era ventana falsa, como que sí se abría y que justo pasaban la cámara. Sí, y ya o a está. lo mejor era tipo un plato y estaba... O sea, tenía la ventana así y simplemente... Sí, puede ser, o sea, lo que sea, pero no se estaba cortó. como cortado para que pudiese pasar. Para que pasase en la cámara y lo cogería otro y ya sigue corriendo, ¿sabes? Bueno, muy flipante. Yo he visto los ensayos del tipo, todo lo que es la huida y eso, y de todo como la gente de producción corriendo para ensayar, eso es buenísimo.
Sí. Y eso, y luego aparte, pues hay como un momento como que hay como una simulación de un incendio o lo que sea, Ujú. y que salen todos los niños como al patio, y ahí hay como 370 extras, ¿vale? Niños, y que tú tienes que seguir esa coreografía sin cortar con todos esos niños, y eso es una locura. O sea, y en la parte de los ensayos, como se ve que hay una persona al lado del cámara cogiendo a los niños diciendo, quita, quita, que va a pasar cámara, ¿sabes? Y es bastante épico. Y ya está, eso es la parte técnica, básicamente eso. Por último, en este episodio también, pues eso, señalar que se hace referencia a la figura de Andrew Tate como un poco el influencer o el líder de este rollo incel y de esta masculinidad tóxica, ¿no? Total. Que para quien no lo sepa, pues Andrew Tate es, bueno, y su hermano también, o sea, están los dos como... Son lo mismo. Sí, son lo mismo. Era, o sea, es un influencer y ex kickboxer, que no lo ¿sí? sabía. Sí, no sé. Que ha estado también en Gran Hermano y que lo echaron por abusar de una mujer o algo así. Genial. O por agredir a una mujer y lo expulsaron. Y bueno, además de eso creo que sigue estando, no he podido encontrar información reciente, pero creo que sigue estando con un juicio abierto en Rumanía por trata de personas, violar a mujeres y blanquear dinero, creo. Y más cosas puede ser. ¿Algo más? Sí, pero él y el hermano Tristan también, o sea, los dos. Bueno, y básicamente este hombre es como el ídolo de esta comunidad. Sí, total. Pero bueno, que está censurado en muchísimas redes sociales. De X he visto que no, porque él evidentemente apoya a Elon Musk y a Donald Trump. Claro. Entonces ahí lo puedes encontrar. Pero aún así, pero aún así en Instagram si te metes un poquito y indagas, llegas a Andrew Tate. Sí, total. Seguro. Total. Bueno, pues eso. Así y son las básicamente redes que sería como una figura, digamos, influyente para que todo este rollo, pues, digamos, explotase en los últimos años. Y eso, básicamente. Guay. El Episodio episodio 3. Son los mejores 52 minutos de mi vida. Bueno, no de mi vida, Hombre. porque lo pasé muy mal, pero es una obra de arte ese episodio. El episodio seguimos a Jamie. Volvemos otra vez con Jamie, pero en el segundo episodio creo que no lo vemos. No. Y yo creo que es el episodio más aclamado por la crítica. La parte técnica era el más fácil, porque era como todo se desarrolla prácticamente en la misma sala. Es una entrevista entre Jamie y Bryony, que es una psicóloga que contratan como para hacer un informe psicológico antes del juicio. Sí. Y esto se ocurre 7 meses después del asesinato. Y aunque sea más fácil técnicamente, yo creo que es el más exigente con los actores, porque 100%. al final es una conversación de casi 1 hora sin parar. Tener en cuenta que Owen Cooper, el que hace Jamie, creo que tenía 15 años cuando se grabó la serie. Y este episodio fue el primero que se grabó de toda la serie, o sea que era la primera vez que este chico estaba en un plató y que estaba enfrente de unas cámaras. Es que es increíble, pelos, o sea, teniendo eso en increíble. cuenta, pelos. Muy Es fuerte. una cosa muy fuerte. Y el tío hace una actuación, o sea, crea un juego de poder de que con la psicóloga, como empieza todo súper inocente, el pobre como que te vuelve a entrar la duda de, oye, ¿realmente se la habrá cargado? Pues como un chico súper emocionado porque su psicóloga le ha traído un chocolate caliente y como que empieza, yo qué sé, como muy tonto y con eso como que empieza a construir un juego de poder y de dominancia con la psicóloga, y como que poco a poco intenta como establecerse el rol de tener el poder dentro de esa conversación. Y poco a poco vamos viendo como ese lado agresivo. Lo que dije antes, como que hay un momento que tiene una sonrisa súper maliciosa, ese es el momento como que hace clic y cambia totalmente. Joder. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos como una mezcla en su personalidad, como de esa parte como súper dulce, no sé qué, a una parte súper paranoica, súper agresiva, amenazadora, que es una locura. Que se me ha metido algo ahí. Entonces, como que además se ve varias veces como ese juego de, sobre todo, dominancia al ser la psicóloga una mujer, como que no desprestigia su poder de... Porque al final
él tendría que estar acojonado de lo que ella perciba de él, porque es quien va a escribir el informe de este tío está volado de la cabeza. A ver, en parte lo está. O sea, no, sí lo está, pero... Sí. Me refiero que cuando llegan los seguratas, por ejemplo, que son hombres, como que respeta más su poder sobre ellos que con la psicóloga. Total. Y yo creo que es que da mucho miedo. A mí esa parte es que me da mucho miedo porque según ella va haciendo como indagando, de repente cuando toca una fibra sensible se pone súper agresivo, le da golpe a la mesa, tira el chocolate. Tira el chocolate. La psicóloga hay un punto que se tiene que salir de la habitación, como voy a por un té para calmarse porque tiene que dar miedo, porque al final pasas de ver al principio a un niño muy adorable, muy normalito, muy inocente, a ver al monstruo que realmente le ha pegado 7 puñaladas a su compañera del colegio por haberla rechazado. Ahí hay algo en el aspecto técnico que, a pesar de que no tiene como grandes... O sea, la cámara hace sus cosas, evidentemente, y es flipante. Dando vueltas. Pero ahí, como lo clave que me parece a mí de todo ese aspecto técnico es la iluminación, cómo cambia. 100%. Porque yo al verlo, o sea, notabas como una vez te ibas adentrando en Jamie, en cómo se iba volviendo, pues, cómo se iba revelando realmente. Justo. Sí, revelando quién era. Sí, la iluminación se iba haciendo más oscura y con mucha más sombra, menos luminosa. Y eso también, o sea, está muy bien ambientado, muy bien hecho. Y también en tema sonido, porque casi todo es simplemente, o sea, no hay música ni nada, son ellos dos hablando, pero tal vez hay como ruido estático como del lugar, o creo que se escucha incluso lluvia de fuera, un poco como muy de fondo, pero sí se juega mucho cuando hay momentos muy tensos, que tal vez se escuche mucho la respiración de la psicóloga o de él. Sobre todo hay una parte que se nota un montón, que es cuando como que le termina pinchando y al final termina confesando el crimen en parte, pero empieza a decir: pero es que yo soy mejor que otros, porque yo podría haberla tocado, podría haberla violado y no lo hice. ¿Sabes? Como que qué bueno, pobrecito mío, que solo la asesinó y no la violó. Pero por eso dije al principio eso de que él realmente se cree que no ha hecho nada malo o no ha hecho nada tan malo como la gente le dice. A eso luego ya sí eso indagamos, pero como que en ese momento la cámara no lo enfoca a él, la enfoca a ella. Y justo cuando termina esa frase como que se quedan los dos en silencio y se le escucha a ella respirar y la cara de asco, pero claro, ella no puede decir eso porque al final está en un momento profesional que tiene que evaluar a un paciente. Y es muy fuerte. Y yo lo que iba a decir aquí, que yo creo que por eso viene lo que has dicho de que podría haberle tocado cualquier parte del cuerpo y tal, viene porque, o sea, la inspectora le saca una captura de Instagram en la que él como que la comenta o algo así y como que ella le rechaza al principio, ¿sabes? ¿No? Entonces es como se da cuenta de que él como que él se menosprecia un poco porque él piensa que no podía tener accesibilidad o que no podía ser accesible o no era lo suficientemente guapo como para ella. Él se menosprecia todo el rato, pero porque... no, o sea, no solo frente a la psicóloga, sino frente a sus padres, a su padre sobre todo, frente a sus compañeros, porque a él le hacían bullying, al menos se implica eso. En el fútbol, que era malo, le hacían bullying. En el colegio, él se pensaba que era feísimo y por eso no había otra forma de acercarse a las mujeres y no era, pues, como lo hizo. Como lo hizo. Y de hecho, en toda esta entrevista, como que se habla sobre que se había pasado como una foto de Katie en topless. Es verdad. Y como que, pues todo el mundo, lo típico, si en un colegio se pasa una foto de una chica medio desnuda, pues todo el mundo la señala, ¿no? Y él dice, yo aproveché eso para acercarme a ella y pedirle salir porque era como su momento más débil. Y además él mismo le llama como que era una estrategia súper inteligente, aunque luego le salió mal, pero que lo había pensado muy bien. Ahí se le ve lo Se le ve todo. Claro que sí. Y eso da mucho miedo, Sí. Y luego hay una parte que para mí me parece que es como el momento en el que se ve también la malicia de él, que es cuando ve que la psicóloga lleva la razón en las cosas que está diciendo, como que se está metiendo demasiado. Él se levanta, empieza a gritarle
Y luego le dice, ¿te has asustado cuando te he gritado? Qué vergüenza si solo tengo 13 años y tú eres una adulta, ¿no? Como que está todo el rato intentando buscar el yo estoy por encima de ti. Y te lo voy a demostrar todas las veces que pueda. Como si te tengo que hacer pasar vergüenza, te voy a hacer pasar vergüenza. Y que un chico de 13 años tenga esa mentalidad y esos recursos para hacer eso a mí me da terror. Es que totalmente. Y eso, aunque él mismo, o sea, ella le saca el tema de todo este rollo de la manosfera y no sé qué, y él dice, no, yo no estoy de acuerdo con los incels y no sé qué. En lo que sí estoy de acuerdo es lo de la regla 80-20, no sé qué. Pero luego va diciendo todas esas cosas de... Todas, o sea, cómo reacciona frente a ella de no, es que me tienes miedo y tengo 13 años. Y ahí le ves como la actitud que, digamos, ha aprendido de forma igual inconsciente, pero que al final se refleja con eso que dice que no es. Total. Que es súper interesante, la verdad. Y bueno, yo iría a comentar el capítulo 4 y luego ya volvemos tranquilamente como a todo el análisis psicológico de él, pero creo que eso lo dejaría para el final cuando ya hablemos también de la parte de la familia. El episodio 4, que es, como he dicho, con la familia, es como 13 meses después del asesinato y como que se está acercando el juicio, básicamente. Y nosotros estamos en casa de la familia. Es el cumpleaños del padre. El cumpleaños número 50 y básicamente pues como que van a tener un desayuno en familia, el padre, la madre y la hermana. Y sale la hija y ve que le han pintado la camioneta de trabajo del padre como el que ponía Nonso, sí. Creo. Que significa... yo tuve que buscarlo. Sí, yo lo tuve que buscar, pero no tenía ni idea de lo que era, pero es como una jerga británica que básicamente de temas de abusos sexuales y eso. Pero como que yo sentí que eso era como acusando al padre realmente como... Sí, le acusan de pedofilia. De pedofilia a él, como que la gente espera, que yo creo que es parte del argumento de la película, que como que la gente espera que el niño ya salió así es porque el padre algo le ha tenido que enseñar. Sí. Y yo creo que es algo que la serie como que desmiente perfectamente, que la familia, o sea, el padre, que ahora hablaremos del padre luego, pero realmente la familia es una familia bastante normal, sin ningún tipo, o sea, no hay problemas muy destacables de abusos ni de nada. O sea, es una familia estándar. Sí, normal. Y ya está. Y yo creo que es como el destacar que los problemas no siempre vienen de la familia, sino de darle un teléfono y un ordenador a un niño y no ser consciente de lo que puede ver. O sea, yo diría que sí y no, es como una mezcla, porque luego evidentemente el hecho de que los padres igual, bueno, que se culpan luego de no haber estado tan pendientes de él, de pensarse que porque esté encerrado en su cuarto que no le va a pasar nada malo. Y todo eso que en parte, sí, ellos mismos lo dicen, que tienen que ser conscientes de que algo de culpa tienen. Total. Y que es sano admitirlo. Exacto. Entonces es como una mezcla de cosas, creo yo, que sí, o sea, evidentemente los padres no tienen toda la culpa, ni siquiera igual la mayoría de la culpa, pero sí que todo juega a su parte para que al final pasen cosas, que podía haber pasado en otra familia, a lo mejor más conflictiva también. O sea, al final... Sí, yo creo que es como una mezcla de circunstancias que luego lo haremos, pero como para terminar hablando del último episodio, que realmente no tiene nada así como... Tipo, el caso ya se ha resuelto, básicamente, o sea, falta que en el juicio pues digan si es culpable o no. Y como que estamos viendo cómo la familia vive el hecho de que su hijo haya cometido un crimen. Y yo creo que es un punto de vista súper poderoso, pero creo que casi nunca se ve. O sea, siempre se ve como la familia de la víctima, pero la familia del asesino casi nunca. Y al final, como en casos así, que son familias normales, pues te revienta. Y además están como varias veces que diciendo, nos tendríamos que mudar, no sé qué, no sé cuánto. Y la hija, súper inteligente, dice, no, porque donde vayamos van a terminar descubriendo lo que ha pasado y otra vez vamos a estar huyendo. Yo prefiero quedarme aquí, aguantarlo y que se den cuenta que somos una familia normal, que nos ha pasado una desgracia y punto pelota. Y tiene toda la razón del mundo. Y luego yo creo que de las partes más poderosas es el final del episodio, donde están los padres hablando, diciendo que hemos hecho mal. Y luego como que viene la hija diciendo, bueno, vamos a desayunar, no sé qué, estamos aquí tranquilas. Y dice el padre, ¿cómo la hicimos? Y dice la madre, pues igual que a Jamie. Y es eso, o sea, hay un punto como que se te escapa de las manos. O sea, Exacto. Tú puedes criar a tu hijo, pero luego lo que les venga a ellos desde fuera
es algo que tú no puedes controlar. Para Y nada. eso a mí me da mucho miedo. Yo lo he hablado un montón de veces con mis amigas y con mis padres y con todo el mundo. A mí me da miedo el día que... Porque yo tener un hijo y que yo le puedo inculcar los valores que yo quiera. Pero si luego sale y en clase se intoxica de X cosas y en redes sociales se intoxica de otras, a mí hay un punto que se me va a escapar de las manos. Y a mí me da miedo que me pase lo que le pasa a esto. Y a ver, tiene que ser súper duro. Claro, a ver, al final es un caso extremo. No, obviamente. Que evidentemente... No digo que o sea, tenga un hijo claro, que pueda claro. asesinar a alguien, pero me refiero que me salga Sí, que pues no trate bien a sus parejas o cosas así. A mí eso es algo que me da pánico. Total. Sí, pero que eso, que hay que tener en cuenta también que se trata de un caso muy extremo y que simplemente eso, pues pensando en cómo estas cosas pues pueden llegar a escalar tanto a lo mejor, pero que realmente... No, pero te deja que pensar. O sea, Sí, yo creo que sí, el que sí. escale tan extremadamente te hace un poco pensar en pues cómo criamos a nuestros hijos y el día de mañana si Se ocurre. Si se ocurre. Si no me da tanto pánico, porque vaya, yo después de ver esta serie no quiero hijos, gracias. Porque vaya. Y yo creo que al final lo que hay que analizar de esta serie, porque al final, como no sé si lo hemos dicho, lo hemos hablado varias veces, que la serie no va de quién lo hizo, sino el por qué. Pero el por qué al final, o sea, lo base es que al chico le han rechazado y se la ha tomado mal y se ha cargado a la chica. Pero claro, a todo el mundo nos rechazan en algún punto de la vida y no todos reaccionamos asesinando a la otra persona. Entonces hay que ver qué circunstancias le llevan al chico a hacer esto. Y yo para mí creo que hay como dos influencias principales, que es la familia, que aunque hemos hablado que no es nada tóxico, sí hay una relación con el padre, porque hay una parte que creo que es con la psicóloga que empieza a hablar sobre lo del tema del fútbol que habíamos dicho antes, que dice, no, es que mi padre miraba para otro lado cuando lo hacía mal, como que le decepcionaba. Es que ella empieza a hablar o sea, a preguntarle por sus referentes masculinos. Que al Las final dinámicas, son claro. su padre y su abuelo, ¿no? Sobre Justo. todo. Y claro, a él le empieza a molestar eso y le dice, pero ¿por qué me preguntas sobre qué tiene que ver? Y ella luego le explica que si él no es capaz de decirle tal cual que es la masculinidad para él, que tiene que tirar por otras ramas de qué es tu padre para ti, qué hace tu padre, cómo lo ves. Justo. Sí. Y como que, bueno, como el haber decepcionado a su padre es algo que él se lo lleva, ¿no?, en el pecho. Y yo creo que eso también es como algo que además cuando en el primer episodio, cuando el padre se entera que él asesinó realmente a la compañera, lo primero que hace es darle la espalda, que yo creo que es bastante significativo Sí. simbólico con lo que te cuenta después. Y luego hay una parte en la que se habla sobre cómo el abuelo le pegaba al padre y el padre se había prometido a sí mismo no hacerlo nunca con su hijo y lo consigue. Sin embargo, pues tiene un mal temperamento que viene de ese trauma, y yo creo que al final es un trauma generacional. Que yo no he pegado a mi hijo, pero yo he pasado por una cosa y lo estoy reflejando en mi hijo, pues con mi carácter o con la forma en la que me comporto con él, cómo reacciono a las cosas que tal vez hace mi hijo, cuando le hace mal pues me enfado tal vez, y que al final pues como todo, ¿no? No, claro, por mucho que intentes no... O sea, por mucho que el padre intente y lo consiga el no agredir a su hijo, siempre quedan unos tintes de trauma generacional en todo. Sí. En todo, y en las maneras de hablar y en las maneras... Y yo creo que ese tinte de trauma está un poco en el problema del fútbol, de mirar atrás cuando pues lo hace mal o tiene un mal día o no sé. Y sí es... Y además, una parte del padre en el último episodio que se refleja muy bien es cómo reacciona a las cosas. Es decir, le pintaron la camioneta y pasaron en bici y como que tuvo una reacción bastante agresiva, ¿no? No lo llega a agredir. O sea, al final como que sí les coge de la camiseta y eso, pero no le llega a pegar. Pero sí es como una reacción emocional defensiva, ¿sabes? Como que reacciona de forma muy defensiva ante las cosas. Y yo creo que eso es como la semilla que le da al hijo y que llega a... Es tipo, por sacar algo del tema de la familia. Sí. Pero lo gordo es las redes sociales. Porque al niño le regalan el ordenador como para que esté día y noche allí, tipo, empapándose de conducta y de ideas de redes sociales que
en un niño de 13, 12 años, 10 años, cuando le diesen el ordenador, que está empezando a aprender qué es el mundo, de repente se encuentra con un portal abierto a todo lo que se puede imaginar, y entre ellos, pues, contenido sexual y violento, pues que tú, como además suelen protagonizar los adultos, pues dicen, como lo está haciendo un adulto, no tienen por qué estar mal. Es que un adulto es una figura de autoridad al final. Claro, y para un entonces niño. estos niños pues cogen, absorben e interiorizan un montón de cosas sin darse cuenta, que luego pues en su día a día pues lo sacan y dices, tu madre mía, este niño, ¿de dónde ha sacado esto? Claro. Y miedo, pánico. Que ahí al final lo que concluye es que la educación hoy en día ya no está tanto en manos del colegio y de los padres solos, sino también de lo que aprende el niño en internet. Totalmente. Y que eso sí que lo puedes controlar, hay formas, pero ¿hasta qué punto? Al final siempre se te escapa algo. Total. Justo. Es muy complicado. 100%. Y yo creo que como todo lo que absorbe internet y todo eso es como lo que le lleva al final a él no sentirse culpable de lo que ha hecho, porque en ningún momento de la serie, en los 4 capítulos, se muestra al final sí. Para nada arrepentido, no. Al final cuando dice que se va a declarar culpable, que cree que es lo mejor. Pero porque no puede salir. A ver, realmente no, es que como se lo dice en la llamada al padre, tampoco especifica mucho más, simplemente que va a declararse culpable, que cree que es lo mejor y ya está. Pero no sé, yo creo que igual ahí sí que hay algo de arrepentimiento y de pensar que igual es lo mejor, porque al final el padre hasta entonces como que seguía con la esperanza de, bueno, vamos a batallar esto como si no lo hubiera hecho. De hecho, se encuentra en la tienda con uno de los dependientes que le dice que la apoya, que haga un crowdfunding en redes sociales y para conseguirse un buen abogado, que hay mucha gente que está con él. Entonces, como... No sé, el hecho de que el niño al final dijera, no vamos a seguir con toda esta paranoia alimentando esas ideas y diga, me voy a declarar culpable, yo creo que ahí sí que hay algo de arrepentimiento, en cierto sentido. Sí. Pues sí. Puede ser, pero yo siento que tal vez hasta ese punto lo único que muestra al final es vergüenza de haber decepcionado especialmente a su padre. También. Y además que lo que decíamos de que cuando hablaba del tema, él era la víctima porque le hacían bullying y la chica esta le trataba mal y la había rechazado y él tenía todo el derecho de haber cogido un cuchillo y apuñalarla 7 veces y cargársela, ¿no? Y él además el sentirse mejor porque podría haber hecho algo mucho peor y no lo hizo porque se controla, ¿no? Y es como... Cuidado, o sea... Es muy heavy, ¿eh? Cómo alimentamos a las mentes de los jóvenes, ¿no? Y cómo las redes sociales le meten esa idea en la cabeza. Y yo creo que es como todo, sentarse, hablar las cosas y como... Es que es muy complicado porque los padres no tienen ni idea de que esa idea estaba en la cabeza de sus hijos, pero aquí como reflexión yo creo que lo que tenemos que tomar es no tener miedo a hablar las cosas con nuestros hijos, aunque no sepamos si saben X cosas o no, pero sentarlo y explicarle, esto es así, veas lo que veas por internet, las cosas son así. Pero yo creo que al final son como temas muy tabús que dices, bueno, hasta que no ocurra un problema, tal vez no es necesario explicarlo. Como con el tema del sexo, que al final yo siento que como lo típico de los padres, como que se esperan a que como vayas a tener una experiencia como de sentarte a hablar del tema o como que ya tengas la edad. Yo creo que como es algo que en el momento que puedas entender lo que es sentarte a hablar, porque nunca sabes cuándo vas a estar en contacto ya no solo con la experiencia, sino con contenido sobre la experiencia. Claro, es que en este caso él tiene 13 años y yo creo que sus padres no se esperan que a los 13 años él tenga una idea de eso, lo que le pregunta a la psicóloga de ¿y qué crees que es lo normal para una relación con una chica a tu edad? Y él empieza a decir pues, un poco de todo. Sí, como menos el acto final, sí. Como todo, meterse mano, liarse, todas esas cosas, como que lo veía normal por un niño de 13 años. Y yo a los 13 años me pegaba 24 horas de Fortnite con mis amigos y yo esto lo ignoraba completamente. ¿Sabes lo que te digo? Total. Y no sé, y acojona un poco, sobre todo lo que decíamos antes de que nosotros, que al final tenemos 19, 18 años, que nos consideramos bastante ya de todavía de las generaciones jóvenes y que se nos escapen de las manos tantas cosas, porque si se nos escapan a nosotros, a la gente que está siendo padres ahora, total, es algo que no tiene ni idea. Y también como
lo siento por mis padres que también se han tenido que encontrar con ese, pero yo creo que no tanto porque nuestra generación ha crecido según iban creciendo las redes sociales. Como que hasta ahora no está tan el apogeo de todo lo que hay en redes sociales. Yo creo que estamos como en el punto intermedio. Justo. Total. Porque no somos millennials, que ellos sí que vieron cómo nacer internet, todo este rollo, pero tampoco somos alfa de... De que nacimos con el teléfono Claro, de en que la mano. nacimos Total. con, digamos, un smartphone en la Justo. mano. Que nosotros hemos visto los móviles con botoncitos de Sí, pequeñas. Sí, 100%. Sí. Entonces, El claro, Nokia. Por poco, pero sí. por poco, pero sí. Yo cuando hice la comunión me acuerdo que tenía un móvil que era de mis padres, antiguo, que no funcionaba, pero que era de botoncitos. Sí, el típico como para llamar y poco más. Sí, no, y ni eso, tipo, para jugar con él. Plan de falso, que estaba apagado, que no se podía encender, pero era como para hacer el paripé de que tenía teléfono. Pues eso, que hay que tener mucho cuidado con las nuevas generaciones, que no hemos visto todo, tipo, que parece que como que las cosas no pueden ir a más, y sí pueden ir a más, y que hay que tener mucho cuidado de cuándo se le da teléfono a los niños, que yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. ¿Y cómo se les da el teléfono a los niños? Porque Sí. no solo la edad, es qué tanto nivel de supervisión tienen, ¿sabes? ¿No? Pero eso es imposible, tú supervisar lo que ven tu hijo. Pero hay más opciones y hay más cosas últimamente. O sea, puedes restringir hasta cierto punto, es imposible, Claro. ya lo sé, Ya. al 100%, pero puedes tener, en plan, en los Si el últimos niño años... quiere verlo, lo va a ver, Sí. me refiero. Y yo creo que ya no es como el restringir, sino el educar. Para mí, porque al final es lo típico de si tú prohíbes algo, más van a querer hacerlo. Pero si tú, cuando le das el móvil, le explicas lo que va a encontrar ahí y lo que realmente significan las cosas que va a ver ahí, que lo que la gente dice que realmente está bien y que no, como intentar hacer una educación previa a darle el teléfono de lo que se va a encontrar, creo que es la única forma de asentar unas bases de decir, pues tal vez consigo que mi hijo o que mi hija pues no se intoxique, ¿sabes? Y aún así siempre va a Y ser aún un así riesgo. es una incógnita que Claro. solo lo va a poder controlar pues el niño, y ni eso. Pero al final es algo que si entras en esa parte de internet te empieza a autoalimentar de forma inconsciente y es una locura, pero ya eso sí que no se puede hacer nada. Por eso, como abrí el episodio, no tenemos la solución para este problema. No. Pero bueno, con esta reflexión yo creo que ya cerramos. El episodio, sí. Espero que os haya gustado. Esta semana Sí. no hemos traído nada gracioso, yo lo sé, yo lo siento, pero es Muy lo que serio, toca. muy serio, pero a ver, había que hablarlo. Total. Y si no han visto la serie, Verla. muy recomendada. Y Ya pues está. nada. Que nos vemos la semana que viene. Eso es. Adiós. Adiós. Chao.